quisiera retomar el tema que traté en el mes pasado, la evangelización, un elemento esencial en la vida cristiana. En este caso, parte 2. La evangelización, un elemento esencial en la vida cristiana. Y yo quisiera considerarlo a la luz de la naturaleza de la identidad del creyente. Y considerar el propósito determinado por esa naturaleza, por esa identidad que Dios nos ha dado, y hablar un poco acerca del ambiente de esta práctica, de esta responsabilidad. Para ello vamos a utilizar la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 9, que es un verso muy conocido. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Este es un versículo que no arranca ahí, ni termina ahí. Pero vamos a agarrar eso simplemente como un paréntesis dentro de todo el contexto. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Padre, nunca estamos preparados para exponer tu palabra. Solamente tu gracia y tu poder puede hacerlo. Por eso nos encomendamos una vez más delante de ti, para que tu Santo Espíritu domine nuestra mente y nuestros corazones, no solamente para decir lo que tu palabra demanda, sino la manera, Señor, de manera que también pueda ser claro, pueda ser didáctico, que cada creyente pueda entenderlo, Señor. Así que también dispón cada mente, cada corazón aquí presente, y no deje divagar a nadie en otra cosa, sino estar concentrado en lo que tú quieres decir a cada corazón. Te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. La evangelización, un elemento esencial en la vida cristiana. En la otra ocasión lo consideramos a la luz de la gran comisión. Toda potestad me es dada, dijo Cristo, en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos. Y vimos el ejemplo apostólico, cómo eso se llevó a cabo. Ahora yo quisiera llamar a la atención en la naturaleza de lo que es un creyente. Y como dije al principio, en la otra ocasión, me gustaría que cada quien no piense como iglesia. El Pidio le habló a la iglesia. Yo quisiera que usted piense particularmente. El Pidio trajo un mensaje a mi vida por la palabra de Dios. Que usted se lo tome para usted, que se lo tome personal y particularmente. El apóstol Pedro, destacando lo que es el creyente por lo que Cristo ha hecho, por lo que Dios ha hecho en la vida de aquel que ha puesto su confianza en Cristo, lo denomina como, hay una lección que se daba en la escuela bíblica de verano, piedras vivas en el edificio de Dios, casa espiritual. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
no está sugiriendo ni está mandando que nosotros debemos ser linaje escogido. No está diciendo que nosotros debemos ser un sacerdocio real, el rey, o un reino de sacerdote, como se traduce en Apocalipsis. No dice que debemos ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. No, dice que ya somos. Es nuestra naturaleza, es nuestra identidad. Y basado en eso, dice la razón, el propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted busca alguna otra traducción, la palabra virtudes va a encontrar que son las maravillas, las excelencias. Está hablando del carácter de Dios. Como Cochrane escribió un libro, faceta del carácter de Dios. La naturaleza del creyente, su identidad. Usted sabe que en la vida cotidiana se suele identificar a las personas por su oficio. Más de 40 años hace que yo fui a sacar mi licencia de conducir y yo quería la licencia de categoría chofer, porque eso me daba el rango de yo trabajar en cualquier empresa como chofer. Eso era un oficio, chofer. Y para entregarte la licencia, en ese entonces, como chofer, tú tenías que llevar la cédula, ocupación, chofer. Es decir, la ciudad estaba llena de conductores, gente con vehículos manejando. Ellos no eran choferes necesariamente, ellos eran conductores. Ahora, el chofer sí tenía esa categoría. Ocupación, chofer. Así también en la carrera de medicina hay médicos, es decir, doctores en medicina que nunca la ejercen. Nunca ejercen la medicina. Y que usted lo ve en los medios de comunicación, ellos tienen un doctorado en medicina y usted no se imagina que ellos tienen un doctorado en medicina, porque ellos son comunicadores sociales. Ellos se han dedicado a la prensa, pero ellos tienen un doctorado en medicina. Y así hay muchos licenciados en Derecho. Yo he conocido taxistas, son licenciados en Derecho. También en los medios de comunicación hay muchos licenciados en Derecho. Ellos son honestos cuando dicen, yo no soy abogado. Yo nunca he subido a un estrado. Ahora, yo soy licenciado en Derecho. De leyes yo sé, aunque sea lo básico. Yo no sé, yo soy abogado. Porque nunca lo han ejercido, nunca se han puesto una toga. Son periodistas de profesión. Es decir, ellos son, en su background, ellos tienen esa condición, pero no lo ejercen. Sin embargo, en la vida cristiana normal, esto nunca puede suceder. Usted no puede ser un creyente sano y no evangelizar. El creyente sano evangeliza inevitablemente como parte de su propia naturaleza. Él es un linaje escogido. Él es un real sacerdote y él es de una nación santa. Y él sabe que su propósito es que anunciéis la virtud de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Creo que dije esto en la otra ocasión. Una conversión que no evidencia conciencia de la vocación evangelística es siempre una conversión defectuosa. Una conversión que no evidencia conciencia de la vocación evangelística. Conversión defectuosa.
El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, él le da gracias a Dios por el impacto del evangelio en esa ciudad. Y eso se ha denominado, a Mauri Castillo, la iglesia que debemos ser. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la evidencia de su conversión. Y eso se evidenciaba, se daba a conocer, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ustedes han sido un modelo de creyente. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, ha hecho eco, ha resonado el evangelio. Y dice el apóstol, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El Señor Jesucristo va a la ciudad de Gadara y dice que había un hombre que habitaba en los sepulcros, que era un terror, desnudo, y se encontró con el Señor. Y el Señor lo liberó de una legión de demonios. ¿Cómo te llama? Legión me llama, porque somos muchos. Y ya conocemos la historia. El Señor le liberó de esa cantidad de demonios. Y dice el versículo 18, al entrar el Señor en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Ustedes saben que Decápolis quiere decir 10 ciudades. Y él permeó esas 10 ciudades, contándole lo que el Señor había hecho con él. Naturalmente, cuando nosotros estamos conscientes de nuestra naturaleza, de nuestra identidad, es imposible que nos callemos. Vamos a proclamar a todo pulmón las verdades esenciales del Evangelio. En segundo lugar, el propósito, la razón de ser, la responsabilidad que es determinada por la naturaleza, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel. Uno encuentra mucha figura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de la responsabilidad del creyente por su naturaleza. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor, capítulo 5 de Mateo, versículo 3, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la naturaleza de la sal, eso no pasa desapercibido. Especialmente las mujeres saben mucho de eso, porque generalmente ellas son las que están en la cocina, generalmente. A veces nosotros estamos ahí también y no tenemos tanto pulso. A
A veces pasa la mujer y prueba a ver el grado que tiene. Porque la sal no pasa desapercibida. Si pasa desapercibida, hay muy poco contenido o no hay sal. La sal tiene un sabor muy fuerte. Tanto así que se usa para preservar de que se dañe. Así usted entiende el bacalao, el arenque, eso con sal ahí, protegido para que no se dañe. Pero da sabor también. Y dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Antes, en ciertas interpretaciones, como que se le buscaba la quinta pata al gato. Es una figura, no vamos a ir a la ciencia como para... Eso es imposible. Pero sí usted puede imaginarse, si perdiera su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Sería arena. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Tiene una misión, decía don Pablo Clase. Digo decía porque ya él no sube al púlpito. Decía, la sal tiene una misión secreta. La luz tiene una misión pública. La sal preserva de corrupción, de contaminación, contrarresta el mal. La luz lo pone de manifiesto. Es una misión pública. Y el creyente es sal y es luz. Está llamado a eso por su naturaleza. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una casa, y no sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El solo hecho de existir e irradiar el ambiente donde uno vive, donde trabaja, donde estudia, ya eso es un testimonio. No será un testimonio como eficiente para la conversión de una persona, pero sí suficiente para que esa persona piense en Dios y glorifique a Dios por nuestras buenas obras, por nuestro accionar. Usted trabaja en una empresa y su superior le dice, y allá en tu iglesia no hay una gente así como tú, que tú me puedas recomendar. La gente está honrando a Dios por su testimonio. Y cuando se reúnen los gerentes, wow, esa joven, wow, evangélica. Evangélica. Y qué bien. La sal de la tierra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es una otra figura de la naturaleza del creyente aquí en este mundo. Embajadores de Dios. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Embajadores de Dios en nombre de Cristo. Nosotros estamos en una patria ajena. Nosotros somos de una patria que nos aguarda celestial. Dice el apóstol Pedro que somos peregrinos en este mundo y que debemos vivir así como peregrinos. Somos representantes de ese digno rey del Señor.
cuando un embajador está en una patria, representando a su país, a veces, qué mal testimonio. Él se entrega, o ella, a hacer negocio en esa nación. Negocios personales, no los intereses de su país. Y a disfrutar de los paisajes de esa nación y de los privilegios de vivir en otra nación con un sueldo lujoso. Y no está preocupado por su nación. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay un libro que se escribió en el año 1976. Yo me convertí un año después, en 1977. Y esta iglesia nació en ese año 1977. Ese libro, citando a otro libro que ya se había escrito, dice, se ha calculado que a pesar de las fuerzas conjuntas de todas las iglesias y agencias evangelizadoras y misiones, se necesitan 1,000 cristianos en un promedio de 365 días para ganar una sola persona para Cristo. Para que usted lo piense. Se ha calculado que a pesar de las fuerzas conjuntas de todas las iglesias, agencia evangelizadora, APE, Compasión Internacional, Ejército de Salvación, ¿cuántas misiones en el mundo? A pesar, y dice misiones, se necesitan, ¿sabe cuántos creyentes? 1,000 cristianos en un promedio de ¿cuánto tiempo? 365 días. ¿Sabe cuánto tiene eso? Un año. Para ganar una sola persona para Cristo. Solo escribe David Watson en la evangelización. Creo en la evangelización. Usted piensa, tal vez como yo, estamos diciendo que en nuestras asambleas, no estoy hablando del Templo Bíblico Pedro Brown y Templo Bíblico La Guayiga, más allá, nuestras asambleas, suponiendo que pudiéramos tener 2,000 creyentes, cada año, ¿sabe cuánto se convierte con nosotros? 2 personas. 2,000 creyentes, cerca de 40 asambleas, y lo peor aún, a veces a gente le da vergüenza, nos da vergüenza a todos, pero no nos da temor a todos de decirlo. Nuestras iglesias decrecen y nosotros a veces estamos mofados. Oh, qué bien. Y nos sentamos todos aquí, wow, las alabanzas, excelente, la dirección, todo excelente. La iglesia está decreciendo, hermano. Problemas evidentes. Quiero que Dios me ayude para que veamos algunos versículos que evidencian cuáles son los problemas posibles. Y yo sé, he oído predicadores, he leído literatura. Lo importante no es el crecimiento de la iglesia numérico, sino en la calidad de creyentes. Déjeme responderle con una frase del príncipe de los predicadores, Charles Haddon. ¿Es verdad que Pablo planta, Apolos riega y Dios no da el crecimiento? Eso es una farsa, hermano. Nosotros no nos podemos atar en la calidad. Si hay calidad, habrá cantidad.
Y usted y yo lo vamos a determinar eso, lo vamos a decidir. No vamos a decir, en la iglesia es usted y yo particularmente que tenemos a alguien a quien le estamos evangelizando. Dijo también esta parábola, Lucas capítulo 13, verso 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Una pregunta. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Dale un chance hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. Ustedes saben que a mí me apasiona la agricultura. Y una cosa que me da la satisfacción, cuando yo descubro, así como con ojo clínico, microscópico, y veo una flor en un árbol que todavía no ha echado. ¡Wow! Si hay en el patio, amor, mira, tiene flores la mata. O si hay allá en nuestro huerto, en Don Manolo, mire esa mata, ya tiene flores. Y encontré la semana pasada una cuanta baqueta de tamarindo, una mata que el Pidio sembró. ¡Wow! Tamarindo. Y hice una cosecha de tamarindo. Y ya llevo 3 helados de tamarindo comidos. Y creo que me queda uno. ¿Sabes cuál es la satisfacción grande? La satisfacción, yo sembré esa mata, yo la planté y ella está dando fruto. ¿Y sabe qué? Si no da fruto, ¿sabe lo que yo hago? La corto y yo voy a poner una mata de tamarindo y que para sombra. No, ¿y qué tan bonita es? No, es para frutos. Uno a veces dice, lo importante no es la cantidad. Vamos a ver cómo pensaba el Espíritu Santo que inspiró a Lucas a escribir el libro de los Hechos. Vamos a ver por lo menos como 6 versículos que dicen la historia del progreso del Evangelio. Hechos 2:41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No, en los templos bíblicos nosotros no contamos a los creyentes porque eso es Dios es que da el crecimiento. Sí, Dios es que da el crecimiento, pero el Espíritu Santo dice en una sola predicación como 3,000 personas. Pasemos adelante. 4:3. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Como 5,000. Ah, pero ellos contaban los creyentes, sí, ellos lo contaban. Y uno sigue, 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como mujeres. Y uno sigue más adelante, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y el Espíritu Santo que está hablando por Lucas. 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No seamos ilusos, hermanos. Estamos bien. No, hermanos y hermanas. Tenemos que despertar a la realidad de nuestra naturaleza. Somos los portadores de la gracia del Evangelio. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En La Guayiga, donde está el templo bíblico de Getsemaní, ustedes saben que el templo está en un lugar un tanto desierto, hay poca residencia. Entonces,
nosotros lo iluminamos por toda parte. Y en la parte de atrás se quemaron los bombillos. Las luces, lámparas grandes. Y comenzaron los vecinos a llamarme: pastor, la luz del templo está dañada, y entonces, usted sabe que por aquí pasan muchos delincuentes y es oscuro, y nosotros no colindamos con nadie, pero a ellos les preocupa que la iglesia no esté iluminando el barrio. Les preocupa eso. ¿Por qué? ¿Por qué no iluminan? Los bombillos se dañaron. Hay que cambiarlo. Porque un bombillo que no prende está con el interruptor opuesto, o el bombillo no sirve. ¿Y qué usted hace con un bombillo dañado? Tiene que botarlo. No sirve para nada. Un bombillo no sirve. La naturaleza del bombillo es alumbrar. Casual, el reloj de la iglesia no daba la hora. Bien, pero ese reloj no da la hora. Bote el reloj, compra un reloj nuevo o revisa la pila. Y cuando, mire, pai, ya era la pila. El reloj, su naturaleza, aunque usted se compre un Rolex, el reloj es para dar la hora. Es para dar la hora. Y si no da la hora, el reloj no sirve. Aunque sea que tenga la pila dañada, pero no está haciendo su función. No está llenando su cometido. Así como los árboles frutales, si no dan fruto, no sirven. La sal, si no da sabor, no sirve. Un creyente que no cumple con la misión. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas. Tercer y último lugar, el ambiente de la evangelización. Ambiente. ¿Dónde nos ayuda? ¿Dónde comienza todo ministerio del creyente? ¿Dónde comienza? El ministerio en su casa. El ministerio de todo creyente comienza en la casa, en su casa, su hogar. Ahí usted es un misionero. Dios le ha puesto como una misionera. Se dice que un día, emocionada de oír a Dwight Moody, una señora le dijo: pastor, yo quiero ser misionera. Y él le preguntó: ¿cuántos hijos usted tiene? Y ella le respondió: 5. Vaya, comience hoy mismo. Tiene una gran misión. Tiene 5 hijos. Ella pensaba que le iban a mandar a la China. El hogar. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atará como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Tiene que permear del evangelio tu casa. Porque si no, no van a salir creyentes. Ellos necesitan la conversión en Cristo. Y ese muchacho lo tengo en un colegio evangélico y mira cómo se pone. Y lo llevo siempre a la iglesia. ¿Y en tu casa? En tu casa. Estando en tu casa, dice el texto. Salmo 78, 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron.
No las encubriremos a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y su maravilla que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Los hijos de los creyentes, pudiera usted hacer todo lo que está ordenado por Dios, dice su índole, y salirle en conversa. ¿Cuánto más si usted no hace todo lo que Dios manda? Porque vivimos en un mundo caído, bajo la maldición del pecado, imperando Satanás y la mundanalidad. Tenemos que cubrirlo del Evangelio. Tenemos que cubrirlo del Evangelio. Se necesita en ese ambiente comunión cristiana en la iglesia. Comunión cristiana. Estábamos hablando el otro día y mi esposa estaba hablando de comunión cristiana y me dijo coinonía. Digo, no me digas eso así. Que los evangélicos usan mucho el nombre. Yo sé que la palabra original que se traduce comunión, compartir, viene de koinonía. Pero yo digo a comunión, interacción. Mire lo que dice, cómo era la iglesia primitiva. La primitiva de allá en Jerusalén. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, todos los que habían creído estaban juntos. Ellos no eran como los puercoespines. O sea que el puercoespín no se puede pegar de nadie. Se puncha uno con otro. Ellos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Hay una traducción que dice, no faltaba ni un día al templo. Y partiendo el pan en la casa, comían juntos, con alegría, sin truño, usted ve, y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Algunos lo traducen como generosidad. Pero da la idea de que había un ambiente en que la persona podía decir, mira, se me acabó la carne, no queda más. Y no pedía agua, iba a abrir la nevera. Y sacaba el agua. Confianza, sencillez, y que no había que hacer un suculento banquete. ¿Qué es lo que hay? Yuca con huevo. Vamos arriba. Todo el mundo contento. ¿Usted me entiende? Que no era un protocolo, ni era, ¿cómo se dice? Con paños y manteles. No, sencillo. La mano ahí, un jarrito. Sencillo. Sin nada en su corazón. Dice, wow, eso fue lo que le inventaron a uno. Pero bueno, pero aquí, Dios mío, ¿y qué gente más tacaña? ¿Tanto cuarto que tienen? No. Y perseverando unánime cada día, unánime quiere decir de un alma, de un corazón, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La idea es, el pueblo lo admiraba y lo valoraba. Esa es la idea. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Resultado, la gente se convertía viendo. Se dice que en la historia del cristianismo pasados, la gente decía en el Imperio Romano, mirad cómo se aman los cristianos. Capítulo 17 de San Juan, verso 21, dice, para que todos sean uno. El Señor está orando al Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes trae
en la mente de la gente que Dios envió a Cristo a este mundo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. 13 de Juan, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, es imposible que la iglesia crezca si usted y yo no crecemos en gracia y conocimiento y temor de Dios. Es imposible. Podemos quedarnos aquí toda la vida y no construyamos nada. Que tal vez es para el infierno que vamos. Como evidencia de falta de arrepentimiento. Es imposible que una persona se convierta si usted y yo no oramos por esa persona. Es imposible. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, después de dar la descripción de la vida matrimonial, la vida familiar, entonces él va y dice, miren, tengan cuidado, hermanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tienen que tomar toda la armadura de Dios para poder hacerle frente a los dardos del maligno. Y ya al final, después de describir toda la armadura que debían ser ceñidas, dice el versículo 18 del capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, todos los creyentes, y por mí, dice San Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo tuvo un aguijón en su carne que lo abofeté para que no se exaltase desmedidamente. Por las visiones que tuvo, de las revelaciones que Dios le hizo ver. Y él después está predicando. Oren por mí para que yo predique con claridad, que predique con gallardía. Yo no sé, la iglesia sabe que a nosotros los predicadores nos evalúan. De aquí pudiéramos, yo como hoy me voy a librar porque tengo clase de bautismo. Entonces, pero ahorita estamos ahí sentados. ¿Cómo voy a darle el mensaje del Espíritu? Uno tiene que prepararse para exponer la palabra de Dios. Pero usted debe orar por uno para que uno pueda predicar con claridad. Uno tiene todos los problemas de la bolita del mundo, igual que todos los demás. Al que todo el mundo, limitaciones. Dice, 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Y los apóstoles en Hechos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Prioridad 1A. Orar. ¿Por qué? Porque el evangelio, siempre que afecta el corazón de una persona, es un milagro. Es un milagro de Dios. El Señor multiplica los panes y alimenta a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 2 panes y unos pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Y luego predica a esa multitud y dice, al oírla, versículo 60 de San Juan, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos vieron que el Señor multiplicó los panes, veían los milagros que el Señor había hecho y ahora, por lo que el Señor le dijo, se fueron, cogieron la de Villadiego. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice las razones, algunas de las razones. Dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Satanás pone venda en el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios que abra sus ojos para que vean, como le dijo Eliseo, a Dios delante de su siervo. Y quiero concluir, hermanos y hermanas, con un proverbio que está en el capítulo 25, verso 26. Proverbio 25, 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Ese versículo yo me lo aprendí hace mucho, pero siempre tenía mi duda, ¿y qué es lo que enseña eso? Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Y yo, como no sé lo que el texto quiere decir, que yo pueda decirlo, yo voy a un comentario de Matthew Henry y dice él, todo lo que voy a leer comentando este texto lo escribió Matthew Henry, usted lo puede ver ahí. El creyente que cae en pecado manifiesto a la vista de los incrédulos entristece a los buenos, alegra a los malos y contagia e infecta a otros animándolos a hacer lo mismo. La iglesia de Dios, el honor del evangelio y el decoro de la iglesia pierden mucho con la mala conducta de los creyentes. Es un contratestimonio. Lo leo de nuevo. Dice Matthew Henry, el creyente que cae en pecado manifiesto a la vista de los incrédulos entristece a los buenos, alegra a los malos y contagia e infecta a otros animándolos a hacer lo mismo. La iglesia de Dios, el honor del evangelio y el decoro de la iglesia pierden mucho con la mala conducta de los creyentes, que dan un contratestimonio del evangelio. Nosotros necesitamos, como dignos representantes del evangelio, vivir el evangelio para que la gente pueda recibir el evangelio de nosotros. Tenemos que ser dignos representantes, porque entonces, ¿dónde está el poder del evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las oportunidades para evangelizar llegan siempre y cuando nosotros la querramos. Le vamos a predicar a alguien, nosotros tenemos que decidir. Por mi casa pasan pregoneros, pero el otro día me fascinó uno. Y él como que estaba emocionado. Aguacate, 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 llevo aguacate, 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 llevo aguacate, aguacate. Y pero ese aguacate tiene que ser de Puerto Plata. ¿Por qué se está asfixiando? Hermano, un aguacatero no puede estar más emocionado que nosotros pregonando aguacate, y nosotros tenemos el tesoro del evangelio en este vaso de barro. Que el Señor nos dé esa satisfacción de hacer para su vida. Soberano Padre, en la mañana de hoy nosotros te agradecemos por tu gracia. Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente?
¿Cuánto tiempo hemos perdido, Señor? ¿A cuántas personas hemos dejado de hablar del Evangelio? Algunos a veces son vecinos nuestros y ya están por la gracia tuya en otra asamblea porque otros le predicaron. Nosotros hemos pasado por alto la naturaleza de nuestra misión. Danos la gracia de retomarla, de arrepentirnos y comenzar de nuevo para tu honra y para tu gloria y salvación de muchos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que se les bendiga.